Bueno, una vez que tienen el rectángulo del cuarto de cadera por el largo del pantalón, lo que tienen que hacer es marcar siempre desde la línea que sería la cintura, que va a ser la que tenemos a la izquierda, la que yo le estoy marcando acá, ¿no? Siempre desde la línea de cintura hacia la línea de ruedo, van a marcar altura de cadera, altura de tiro y altura de rodilla. Siempre desde la línea de cintura. Y van a trazar líneas, ¿no? Por ejemplo, esta es la altura de cadera, ¿no? Tiene que estar marcada en el papel. Después voy a marcar la altura de tiro. Y después voy a marcar la altura de rodilla. Esto también, como les decía antes, no importa qué base hagan, siempre van a tener que marcar lo mismo, porque son referencias universales, digamos. Entonces, esta es la línea de cintura y marqué altura de cadera, altura de tiro y altura de rodilla. La altura de cadera, tiro y rodilla, ¿no? Bueno, ahora vienen las variaciones. Yo hasta recién les decía que para cualquier base de pantalón que ustedes vayan a hacer, siempre van a tener que comenzar trazando el cuarto de contorno de cadera por el largo de pantalón y después marcar altura de cadera, tiro y rodilla, ¿no? Que es lo que marcamos ahí. Las variantes empiezan ahora. ¿En qué cambian? Hay distintas maneras de calcular la salida del tiro, ¿no? Entonces, en esta primera base que vamos a hacer, la salida del tiro, que se hace sobre la línea de tiro hacia afuera del rectángulo, la vamos a calcular haciendo contorno de cadera dividido 20 menos 2. Acá se los escribo. Contorno de cadera dividido 20 y a ese resultado le restan 2 centímetros. Menos 2. Por ejemplo, 100 de cadera dividido 20 me da 5. 5 menos 2, 3, ¿no? Entonces, si yo tuviese 100 de cadera, lo que tengo que extender la línea de tiro hacia afuera son 3 centímetros. Cada una, o sea, cada una con su medida, ¿no? Les tiene que quedar así una línea que tiene que estar perfectamente alineada con la línea de tiro. No tiene que cambiar acá el ángulo. Hacia afuera del rectángulo, sería como hacia arriba. Sí, para afuera. Bueno, ahora lo que tenemos, hay algo que se llama aplomo en el pantalón, que el aplomo es la línea por donde va el pliegue. Vieron que los pantalones de vestir tienen una línea marcada, un pliegue de plancha, digamos, ¿no? Claro. Bueno, el tema del aplomo tiene que ver, es una de las cosas principales y más importantes del pantalón.
En esta base, por ejemplo, el aplomo se va a marcar en la mitad del ancho del cuarto de cadera. O sea que ustedes para marcar el aplomo del pantalón tienen que hacer una línea que atraviese todo el rectángulo, midiendo desde este borde hasta este, ¿no? Así, ¿ven? Como esa línea que quedó ahí, yo medí la distancia entre este punto y este. Y marqué una línea todo a lo largo. Ese va a ser nuestro eje para marcar la rodilla y la rodilla y la botamanga. Bueno, entonces, una vez marcada la línea de aplomo, lo que tenemos que hacer es distribuir lo que va a ser la rodilla. En esta base, desde este punto donde se une la línea de altura de rodilla y la del aplomo, se distribuye hacia cada lado la rodilla, pero no es mitad y mitad. Es un poco más complicado. Es desde el centro hacia el costado, no o sea, al costado me refiero para el lado del costado del cuerpo, no donde está el tiro, ¿no? Entonces, desde el centro hacia el costado van a marcar un cuarto de contorno de rodilla, ¿no? Y después, desde el centro hacia la parte del tiro, van a marcar el cuarto de rodilla menos 2. Fíjense que el lado interno me queda más corto que el lado externo, ¿no? ¿Ven la diferencia? ¿Dónde llega acá este punto y dónde llega este? Un cuarto de contorno de rodilla. Desde el centro hacia el costado es un cuarto de rodilla y desde el centro hacia el tiro es un cuarto menos 2. Hay apunte de pantalón en el drive de esta, digamos, de esta base. Una vez que tienen marcados estos dos puntos, en la botamanga van a marcar lo mismo. Es decir, o sea, la misma medida, ¿no? No importa que la botamanga sea más chica. Esto para la base lo hacemos recto. No, todavía no. Yo les recuerdo que es el delantero. Entonces, si bien acá ya tenemos un indicio de la pierna, lo que nos falta definir es la parte de arriba. Entonces, desde el punto A, que es la parte donde está el tiro, van a bajar 1,5 centímetros. Y después van a marcar desde A hacia el costado sobre la línea de cintura un cuarto de contorno de cintura más 2. Más 2 para la pinza, ¿no? Si no le voy a poner pinza, no le sumo más 2. Pero en principio contemplamos una pinza. Puede suceder después que en la prueba
mi cuerpo no necesite esa pinza y la tenga que sacar, ¿no? Pero en principio contamos con esa pinza. Más 2. Entonces, una vez que tengan marcado todos los puntos, ahí ya podemos unir. Se une A18 con A19, o sea, esa sería la línea de cintura. Acá en el costado lo tienen que unir a la altura de cadera. Después de la altura de cadera vamos a la rodilla. De la rodilla a la botamanga, que baja recto. Lo mismo del otro lado. De la botamanga a la rodilla y de la rodilla al tiro. Y obviamente acá en el tiro tienen que hacer una curva. Una curva como les salga. Pero más o menos parecida a la que está en la pantalla. Acá se baja 1,5, que es en el centro. Fíjense que ahí ya tiene forma de pierna. Todo se puede redondear, chicas. Se puede redondear acá en el costado, se puede redondear acá. Cuarto de contorno de cintura más 2. Acá se puede hacer levemente curvado también. Es recomendable. La parte acá de la entrepierna. ¿Cuánto hay que bajar ahí, por favor, un centímetro? 1,5. Ese sería el molde del delantero. Yo lo que les decía recién es que acá en la entrepierna se puede redondear y acá en el costado en la cadera también, pero sin sacar, ¿no? Porque si no achico la cadera y después no me entra. Claro, sí, totalmente. A este molde no le vamos a dar recurso de costura ni nada, porque como les había dicho antes, lo que vamos a hacer es darle recurso extra en la tela. Entonces este molde lo van a dejar así como está. Lo que pueden hacer si quieren es marcar todo el contorno con un marcador o con algo más oscuro, que eso después va a ser lo que van a cortar. Pero ahora no lo vamos a cortar, lo van a cortar después. Para hacer el trasero tienen que comenzar de la misma manera que antes. ¿Qué quiere decir? Van a hacer un rectángulo que mida 1/4 de contorno de cadera por largo de pantalón. El tema del hilo es el aplomo, en el caso del pantalón. El aplomo es el hilo, ¿no? Es muy, muy, muy importante en el pantalón el tema del hilo. Entonces, mientras tengas marcado el aplomo y referenciado como tal, ese va a ser el hilo también, ¿no? Inicialmente en este molde no va a ser necesario que lo marquen, el aplomo sí se tiene que conservar. Recuerden que después nosotros vamos a hacer modificaciones en el molde y a veces puede cambiar bastante la parte superior del pantalón. Pero mientras esté marcado el aplomo en la pierna, y después también lo podemos marcar bien en la prenda, no hay problema. Bueno, les decía recién que para el trasero tienen que hacer
Ahí. Contorno de cadera. ¿Qué me pasó? Me cambió. Ahí. Contorno de cadera dividido 4, o sea, el cuarto de contorno de cadera de ancho por el largo de pantalón. Igual que antes. Y también igual que antes, como les había dicho, siempre para la base del pantalón tienen que marcar altura de cadera, tiro y rodilla. Siempre desde la cintura. Si le dejas menos de entrada, podés dejarle. Sí, bueno, tiene que verlo. Sí, podés dejarle menos. Sí. ¿Sí? Lo que necesites dejar. Sí, 3, 2. Bueno, entonces, cuarto de cadera, largo de pantalón y marco altura de cadera, altura de tiro y altura de rodilla. Les va a quedar un rectángulo como el que hicieron inicialmente para el delantero. Entonces, una vez que tienen el rectángulo como siempre, el tiro del trasero es 3 veces el tiro del delantero. Entonces, por ejemplo, si ustedes habían hecho contorno de cadera dividido 20 menos 2 y les había dado 3, el trasero va a ser 9. ¿Me explicó? Sí. Entonces, también extienden la línea de tiro hacia afuera. Contorno de cadera dividido 20 menos 2 por 3. Dividido 20 menos 2 por 3. O sea, 3 veces lo que pusiste en el delantero. Avísenme cuando hayan marcado el tiro. Contorno de cadera dividido 20 menos 2 por 3. Claro, o sea, lo que te dio en el delantero por 3. Bueno, la espalda, el trasero del pantalón, además de tener el tiro más largo, la parte de la cintura es diferente. O sea, vamos a empezar con eso. En vez de hacer la rodilla como hicimos antes, vamos a trabajar en la parte de la cintura. Desde el punto B, que es el vértice de la línea de cintura con la del centro, digamos, con la línea del tiro, desde ese punto tienen que, yo digo entrar, o sea, para el lado del rectángulo, 2,5 centímetros y después salir hacia la izquierda otros 2,5 centímetros. Tiene que estar todo bien derechito, ¿no? Entonces, acá voy a hacer un acercamiento. ¿Qué hice yo? Desde el punto B bajé 2,5 centímetros y después salí 2,5 centímetros.
¿no? Que es en la línea de cintura. Una vez que tienen marcado ahí, ahora, ¿qué pasa? Como nosotros corrimos este punto 2,5 cm desde B11 hacia el costado, ahí van a marcar el cuarto de contorno de cintura más 2. Puede ser que salga por fuera del rectángulo, ¿no? Entonces, desde acá hacia allá, el cuarto de contorno de cintura más 2. Contorno de cintura dividido 4. Bueno, una vez que tienen marcado entonces en la cintura, acá podemos unir la línea de cintura y el costado con la cadera. Ahora, esto después si quieren lo hacen, pero ahora les quiero explicar cómo es lo del tiro. Queda inclinado. Sí, sí, queda invertido. O sea, ven acá, este quedó para adentro, pero las que les quedó esto hacia afuera, digamos, este punto por fuera, les va a quedar, claro, esa línea para, con el ángulo para el otro lado, digamos. Invertida como, tal como dice Jessy. El tiro del trasero tiene que pasar por este punto en principio, no más adentro, porque si yo cuando hago la curva pasa más adentro, estoy achicando el ancho de la cadera, entonces después no me va a entrar. Pero tiene como un truco, por decirlo de alguna manera, porque en principio baja recta esta línea. Y después la curvatura, obviamente acá en la computadora me parece todo muy sencillo, pero bueno, ven, tendría que pasar por ese punto. Quedar algo parecido a esto. Sin que quede muy abrupto acá el ángulo, no que vengo hasta acá derecho y después me sale así recto, ¿no? Pero bueno, eso es en principio cómo tiene que quedar. Pero tengan en cuenta lo siguiente, los tiros, tanto el tiro trasero como el tiro delantero, en el pantalón, una vez que ustedes hacen la muestra y hacen la prueba de calce, puede cambiar. Puede cambiar. Por lo general, salvo que la persona que va a usar el pantalón sea muy flaquita, muy, pero muy, no hay que cambiar nada. Pero por lo general, hay que cambiar el tiro. A veces necesitamos que esta curva sea más cavada, a veces necesitamos que esto tenga una inclinación, ¿no? Lo de la inclinación tiene mucho que ver si la persona tiene las nalgas más redondeadas o más planas, ¿no? Esas son observaciones que ustedes pueden ir haciendo con anticipación. Por ejemplo, yo veo que mi clienta tiene los glúteos muy prominentes, yo sé que va a necesitar que esta línea, en vez de ser recta, esté inclinada, así. Y está bien, digamos. Eso es lo que el ejercicio y lo que nosotros tenemos que aprender, que es lo más difícil, porque yo tengo una estructura de cómo se traza la base, pero el cuerpo de la persona tiene sus características. Entonces, lo importante es aprender, y que la única forma de hacerlo es a través de la experiencia, no hay fórmulas, es aprender a identificar cuando un cuerpo requiere que el tiro esté de una forma o de otra. Y eso, les vuelvo a repetir, solamente se nos da la experiencia, la observación y además hacer un registro de esas cuestiones. Entonces, yo el año pasado a las chicas les planteé hacer una bitácora de modista, les llamé. ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo de la bitácora? Justamente tomar estos apuntes, estas notas, no necesariamente
poner Martita necesita el pantalón de esta forma. O sí, si es que yo recuerdo bien cómo es el cuerpo de Martita. Pero, por ejemplo, sí poner en las notas o en la bitácora. Por ejemplo, ahora con el pantalón. Hice el pantalón base, tal como está estructurado. Listo. Hago la primera prueba de calce. Entonces, resultados de la prueba de calce. Me genera pliegues acá, acá, acá y acá. Se puede hacer esto, puede ser en un cuaderno o puede ser en el celular. Si lo haces en el celular está más piola porque te sacas una foto, haces tipo un diario, ponele, no sé, un archivo. Pues puedes hacer notas con fotos y decir, bueno, me genera estos pliegues. Bueno, claro. Entonces, bueno, me generó estos pliegues. Hice estas transformaciones en la prenda. Corregí acá, corregí allá, corregí allá. Me lo vuelvo a probar. La prueba de calce dio ok. Si tenés suerte. Te da bien en la A la segunda. primera. Claro, sí. O sea, le prometo que lo hiciste una vez. Todo. Entonces, ¿qué pasa? Después pueden sacar sus propias conclusiones. O, por ejemplo, en observación del cuerpo de las compañeras. Eh, le piden permiso a la compañera, che, ¿puedo usarte de referencia? Entonces, eso para mí es muy enriquecedor, porque ya tenemos cuerpos distintos, donde cada uno el pantalón le va a quedar diferente, todas empezamos con la misma base, entonces pueden decir, bueno, para la base A, en estos tipos de cuerpo hacen una descripción, las nalgas, las piernas, la entrepierna o el muslo, por ejemplo, para este tipo de cuerpo se tuvieron que hacer estas correcciones. Para este otro tipo de cuerpo se tuvo que hacer este otro tipo de corrección. Entonces, el día de mañana, cuando ustedes le tienen que hacer un pantalón a una clienta, ya saben de antemano, si bien la prueba de calce la van a tener que hacer igual, que es lo que yo les recomiendo, ya saben de antemano qué tienen que modificar en el molde. Entonces, por ejemplo, yo hice el molde base con el tiro recto, como era originalmente. Para mi tipo de cuerpo, supongamos que yo necesito que esto esté inclinado. Viene una persona con un cuerpo similar al mío, una clienta. Entonces yo ya la veo y digo, ella parecida a mí, no tiene que ver con las medidas, chicas, tiene que ver con la forma del cuerpo, ¿no? Entonces yo la veo y digo, bueno, veo que tiene la forma de las nalgas similares a las mías, el muslo por ahí también. Entonces digo, bueno, yo ya sé que el tiro voy a probar, arrancar directamente con el tiro así. Y ahí ahorran tiempo. Viene una persona por ahí que tiene las nalgas más planas y, y no necesita esto, porque esto lo que hace es generar más volumen. Necesita que esto sea más recto y en cambio el tiro, en vez de ser así de redondeado, necesita que sea más así, por ejemplo, ¿no? Entonces, de vuelta, yo ya tengo la experiencia, tengo mi bitácora, tengo mis notas. Ya puedo prever, bueno, yo veo que tal vez esa persona necesite un tiro de estas características. Va a llegar un punto que con la experiencia y con los años ese ejercicio no va a ser tan consciente, sino que va a ser de observación, de tomo las medidas a mi clienta y listo, ya le hago sin pensarlo el molde como tiene que ser, ¿no? Pero bueno, los pantalones requieren este trabajo. Si yo lo quiero hacer perfecto, ¿no? Antes de empezar a coser las muestras, vamos a ver un video de cuáles son los errores más comunes que surgen en los pantalones y sugerencias de cómo corregirlos, ¿no? Les vuelvo a repetir, en la práctica a veces no alcanza. ¿En qué sentido? Yo tengo la formulita, digo, bueno, si me genera el pliegue así, tengo que sacar el tiro para acá y para allá. Voy a la prenda, me quedo con ese pliegue, hice el tiro para acá y para allá, y el pliegue sigue estando. Menos. Y pruebo, y corro de acá, corro de allá. Entonces, es una tarea compleja, ¿no? No se frustren, es así. Lo que tenemos que aprender es identificar cuáles son las cosas que quedan, que están incorrectas en el calce para poder mejorarlas. No llego al 100 en la primera experiencia, está bárbaro. No tiene por qué ser así. Pero ya lo mejoré con respecto a lo que era al principio.
Entonces yo sé que con la práctica voy a llegar al 100. Pero bueno, es así. Em, sí. Es que eso hacemos. Lo desarmás y volvés al papel. Y ahí en el papel es tu base, que por poco no la mandás a plastificar, o no sea cosa que se me pierda y se me rompa. Este, y bueno, y también la bitácora sirve para anotaciones y el papel se puede perder. Entonces se puede perder, se puede romper, lo que sea le puede pasar. Entonces yo tengo anotaciones de cómo llegué y qué correcciones le hice a mi pantalón. Si es con medidas mejor, lo que me va a permitir es el día de mañana replicarlo, ¿no? Entonces sí, el ejercicio es ese. Hago el molde base, hago la muestra en tela, me lo pruebo, verifico qué correcciones le tengo que hacer, corrijo en la tela, me lo vuelvo a probar las veces que sea necesario. Y después, una vez que yo ya tengo definido ese molde, lo vuelvo a pasar en el papel. Otra cosa a tener en cuenta que es importante, que no lo hicimos, pero lo vamos a hacer en la tela, no tenemos que hacer un pantalón calza. O sea, no es ajustado al cuerpo. Hay un montón de cosas que yo no puedo ver o nunca voy a poder corregir si yo lo quiero hacer apretado, ¿no? Después, si yo quiero hacerlo apretado, una vez que yo tenga mi base ok, yo me hago un pantalón apretado. Porque ya sé la forma más o menos que tiene que tener. Pero no puedo apuntar a hacerlo apretado de una. Porque a veces genera pliegues simplemente porque estoy tratando de hacerlo con un tejido que es rígido, algo que me queda al cuerpo como si tuviese elasticidad, ¿no? Entonces, cuando hagamos la muestra, vamos a tener que ponerle flojedad a la prenda para que en las piernas, en algunos casos por la contextura física ya en las piernas queda suelto sin necesidad de agregarle nada, y en otros casos, que después vamos a chequear, necesito agregarle flojedad a la pierna. Una medida complementaria que ahora no tomamos, pero que después tenemos que tomar y comparar, que ahora cuando lleguemos al final lo vamos a hacer, es el contorno de muslo. Por ejemplo, a mí siempre me pasó o me pasa con los pantalones comprados que bueno, ahora no tanto porque estoy un poco más cuadrada, pero antes la relación de la cintura con la cadera era pequeña con respecto a las piernas. O sea, yo necesitaba para las piernas un talle, pero para la cintura otro. Entonces, ¿qué sucedía? Si me entraba de, ponele, para que me quede bien de cintura, en realidad el pantalón se me terminaba bajando porque en las piernas no me entraba. Eso es lo que pasa, si te baja el pantalón y dices, "Ay, me queda, necesito otro talle", no, es que por ahí te ajustan las piernas y por la forma de la pierna tiende a bajar. Eso pasa cuando te queda como el pantalón trabado pero fundilludo y como que se te baja, ¿viste? Que tenés que estar acá como dándotelo. Bueno, entonces, ¿qué hice yo cuando me hice el molde de pantalón para mí? Comparé, medí el muslo y yo necesitaba hacerle en la parte de acá de la cadera, para la pierna, una transformación para que el pantalón me entre bien en la pierna y me quede bien en la cintura. Entonces, eso también generalmente pasa cuando las personas tienen las piernas muy musculosas o tienen el muslo bien prominente y no necesariamente tienen ni panza ni son cuadradas. Por ahí ya con un poco de la cintura marcada y unas piernas muy musculosas, esa persona necesita una pierna más ancha que la que nos da la base. Bueno, una vez que tenemos esto ya dibujado, ¿quieren que les dé tiempo para que lo dibujen y después sigo? ¿O les digo todo? Bueno, no, pongo pausa acá en el video y... Entonces, ¿cómo es la pierna de la espalda? La línea de aplomo está en el mismo lugar. O sea que van a marcar la mitad de este rectángulo
La línea tiene que tocar acá la línea de cintura. Y la diferencia de la pierna entre el delantero y la espalda, para el lado del costado va a ser igual. O sea que desde el centro de la rodilla hacia el costado tienen que marcar un cuarto de contorno de rodilla, ¿no? Desde el centro de la rodilla hacia el costado es un cuarto de contorno de rodilla. Ahora, desde el centro hacia el lado del tiro, van a marcar un cuarto de rodilla más 2. Y ahí la pierna hacia abajo es igual. Es recto. Ahí puede unir el tiro con la rodilla, con una curva, una leve curva. Necesito que me presten atención un ratito o quieren terminar y después les explico. Esperen que pegue eso de vuelta porque no estaba grabando. Capaz que hay alguien fumando afuera. Les decía, tienen que medir la distancia entre la rodilla y el tiro, y la punta del tiro. Y tienen que hacer lo mismo en el trasero. Y el trasero tiene que medir lo mismo que el delantero. El delantero es la referencia. Por ejemplo, yo tengo acá esta curva que mide 32,66. ¿No? Ahí me lo dice el programa. ¿Ven? Dice 32,26, 23, perdón, 32,23. Y en el trasero mide 33,13. O sea que está más larga. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? O que tienen que hacer ustedes, mejor dicho, es esa pequeña diferencia, marcarla con la que ustedes le dé en su molde. Y el tiro se vuelve a dibujar, pero ahora donde corresponde. ¿Me explico? Yo vuelvo a dibujar el tiro. Bueno, ahí me equivoqué. Vuelvo a dibujar el tiro, pero ahora en el largo que tiene que quedar. ¿Por qué? Porque yo después este pedazo de la pierna, del trasero, lo voy a coser a este pedazo de la pierna del delantero. No me tiene que quedar más largo el trasero que el delantero. Por eso yo se chequea. Mido el delantero es mi referente. Y después mido el trasero. Y si el trasero es más largo, le saco lo que me sobra. Y vuelvo a dibujar el tiro. Otra cosa más que tienen que hacer es chequear, una vez corregido la diferencia del delantero con la espalda, lo que tienen que hacer es chequear cuánto mide
el muslo, ¿no? Entonces eso, ¿cómo se hace? En el delantero van a medir la distancia que hay entre el punto más extremo del tiro y acá donde está la pierna, ¿no? Desde el punto más extremo del tiro hasta acá. Y en el trasero van a hacer lo mismo, desde el punto más extremo del tiro, ya con la corrección, hasta el costado de la pierna. Esas dos medidas las van a sumar y eso es lo que les da de contorno de muslo. Después que tienen que hacer es compararlo con su cuerpo. Entonces yo mido la pierna en el pantalón y después mido mi pierna. Y bueno, y después si es más grande está todo bien, pero si es más chico tengo que agrandar la pierna.